Cuando mi hija me dijo ya no te necesito en mi vida, ahora tengo todo lo que siempre quise, yo caí de rodillas sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Días después estaba revisando documentos en la oficina de un abogado que ni siquiera conocía, descubriendo secretos que mi difunto esposo había ocultado por décadas. Fue entonces cuando me di cuenta que había sido como esa planta que crece en la oscuridad, pensando que el poco sol que recibe es todo lo que merece. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de darte un giro que ni la más retorcida telenovela podría imaginar. Me llamo Clara Fernández y hasta hace 3 semanas, creía conocer perfectamente mi vida. Viuda desde hace 15 años, dediqué cada minuto de mi existencia a criar a mi única hija, Verónica. Sacrifiqué oportunidades, amores y sueños para que ella tuviera todo lo que yo jamás pude tener. La imagen de su sonrisa era suficiente para hacerme olvidar cualquier dolor. Aquel martes de abril, cuando el abogado Martínez me llamó para informarme que debía presentarme a la lectura del testamento de mi esposo Ricardo, sentí que algo no encajaba. ¿Por qué después de tantos años? Según él, existía una cláusula que estipulaba que ciertas partes del testamento solo podían revelarse cuando Verónica cumpliera 30 años, edad que había alcanzado la semana anterior. Señora Fernández, es imperativo que tanto usted como su hija estén presentes, insistió con una voz que delataba nerviosismo. Pero el testamento se leyó hace años, contesté confundida. Lo que usted conoce es solo una parte. El resto ha permanecido sellado, siguiendo instrucciones expresas del señor Fernández. Llamé inmediatamente a Verónica. Su voz sonaba extraña, distante. Ya lo sé, mamá. El abogado me contactó primero, dijo con una frialdad que nunca antes había percibido en ella. Estaré ahí. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Acaso mi hija sabía algo que yo ignoraba? Script part separator igual a. Llegué puntual a la oficina del abogado, un edificio antiguo en el centro de la ciudad que nunca había visitado. En la recepción, me informaron que Verónica ya estaba en la sala de juntas. Cuando entré, la imagen me desconcertó por completo. Mi hija conversaba animadamente con Martínez como si fueran viejos amigos. Mamá, por fin llegas, dijo Verónica sin levantarse para saludarme. El abogado, un hombre de unos 60 años, me extendió la mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señora Fernández, gracias por venir. ¿Podemos comenzar? Tomé asiento frente a ellos, sintiendo que entraba a una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo. Martínez sacó un sobresellado de su maletín. Lo abrió con una parsimonia teatral que aumentó mi ansiedad. Este es el testamento completo de Ricardo Fernández, anunció. Como mencioné, una parte ya fue ejecutada hace 15 años, pero existe esta sección adicional con instrucciones muy específicas. Comenzó a leer documentos legales llenos de términos que apenas comprendía, hasta que llegó a la parte que cambiaría mi vida para siempre. A mi única hija, Verónica Fernández, le dejo la totalidad de mis bienes empresariales, cuentas bancarias en el extranjero y propiedades hasta ahora no reveladas, que ascienden aproximadamente a $20 millones. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. A mi esposa, Clara Fernández, le dejo únicamente el usufructo de la casa familiar mientras Verónica así lo permita, considerando que ya recibió en su momento lo que consideré adecuado para su manutención. Levanté la mirada incrédula hacia mi hija, esperando ver en ella la misma sorpresa. Pero lo que encontré fue una sonrisa que jamás había visto en su rostro, fría, calculadora, satisfecha. ¿Tú lo sabías? Balbuceé. Verónica soltó una risita que me atravesó como un puñal. ¿De verdad creíste que papá te dejaría algo importante? Siempre supo que no estabas a su altura. Script part separator igual a. Las palabras de mi hija me golpearon con la fuerza de una bofetada. No era solo el dinero lo que me dolía, sino la crueldad en su mirada, tan ajena a la niña que había criado con amor incondicional. Pero Verónica, yo te di todo, murmuré mientras sentía que las paredes de la oficina se cerraban sobre mí. ¿Todo? Se burló. Mientras vivíamos en esa casa modesta, papá construía un imperio. ¿Sabes cuántas veces me contó que te conformabas con migajas cuando podríamos haber tenido mucho más? El abogado Martínez carraspeó, visiblemente incómodo.
Señoras, hay algunos detalles adicionales que debemos discutir, y no hay nada más que discutir, interrumpió Verónica, poniéndose de pie. El testamento es claro. Todo es mío ahora. Me miró directamente a los ojos antes de soltar la frase que destrozaría mi alma. Ya no te necesito en mi vida, mamá. Ahora tengo todo lo que siempre quise. Sin más, tomó su bolso de diseñador y salió de la oficina. El eco de sus tacones contra el suelo de mármol marcaba el ritmo de mi corazón rompiéndose. Martínez evitaba mirarme directamente mientras guardaba los documentos. Señora Fernández, lamento que esto sea tan complicado. ¿Complicado? Susurré. Mi hija acaba de repudiarme por dinero y usted lo llama complicado. El abogado suspiró profundamente. Hay algo más que debería saber, dijo bajando la voz. Este no es mi despacho habitual. Ricardo me contrató específicamente para este momento. Nunca fui su abogado de confianza. Una alarma se encendió en mi cabeza. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que hay muchas cosas sobre su esposo que usted desconoce. Y si yo fuera usted, investigaría más a fondo antes de darme por vencida. Me extendió una tarjeta discretamente. Esta es mi verdadera oficina. Venga a verme mañana a las 10. Y no le diga a nadie sobre esta conversación. Salí de aquel lugar completamente aturdida. Las calles de la ciudad que conocía desde niña parecían ajenas y hostiles. Mientras esperaba un taxi, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Verónica. Tienes 2 semanas para sacar tus cosas de mi casa. Ya le he pedido a mi abogado que prepare los papeles para transferir la propiedad. Script part separator iguala. Las piernas me fallaron al leer el mensaje. Me apoyé contra una pared, respirando entrecortadamente. ¿En qué momento mi dulce hija se había convertido en esta persona despiadada? ¿O acaso siempre había sido así, y yo me negaba a verlo? Esa noche fue la más larga de mi vida. Al regresar a la que ahora Verónica llamaba su casa, encontré que ya había cambiado las cerraduras. Tuve que llamar a mi hermana Elena para pedirle alojamiento. ¿Cómo es posible que Ricardo hiciera algo así?, exclamó Elena mientras me servía un té en su pequeño apartamento. Siempre creí que a pesar de sus defectos, al menos te respetaba. Ya no sé qué creer, respondí con la voz quebrada. 15 años pensando que conocía a mi esposo o a mi hija, y ahora tienes que luchar, Clara, dijo Elena tomando mis manos. No puedes permitir que te arrebaten todo. A la mañana siguiente, puntual a las 10, me presenté en la verdadera oficina del abogado Martínez, ubicada en un modesto edificio a las afueras de la ciudad. Nada que ver con la lujosa fachada del día anterior. Martínez me recibió personalmente sin secretaria ni formalidades. Gracias por venir, señora Fernández. ¿Por qué tanto misterio?, pregunté directamente. ¿Qué es lo que no sé sobre Ricardo? El abogado cerró cuidadosamente la puerta y las persianas antes de hablar. Su esposo no era el hombre de negocios respetable que todos creían. Durante años investigué sus actividades para otro cliente y descubrí cosas perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas? Lavado de dinero, evasión fiscal y asociaciones con personas muy peligrosas. Mi mundo se desmoronaba aún más con cada palabra. Ricardo sabía que lo estaba investigando, continuó. Por eso me contrató. Para mantenerme cerca, controlado. Y para asegurarse de que este momento, el de ayer, sucediera exactamente como él lo planeó. ¿Qué quiere decir? Su esposo no solo quería dejarle sin herencia. Quería destruir su relación con Verónica. Lo planeó durante años. Script part separator iguala. Martínez abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Durante años, Ricardo manipuló a Verónica. Le contaba historias distorsionadas sobre usted, le mostraba falsas pruebas de supuestas infidelidades, incluso le hizo creer que usted intentó abandonarlos cuando ella era pequeña. Mi estómago se retorció con náuseas. ¿Por qué haría algo tan horrible? ¿Qué le hice para merecer tanto odio? Lo amenazó, señora Fernández. Quizás sin saberlo. ¿De qué habla? Encontré esto entre sus documentos, dijo extendiendo una fotografía antigua donde aparecía yo sosteniendo un bebé.
La reconocí inmediatamente, era del hospital, el día que nació Verónica. ¿Y esto qué prueba? Mire la fecha, señaló el abogado. Mis ojos se abrieron con horror. La fecha era 2 años antes de conocer a Ricardo. Esto es imposible. Esta foto es de Verónica. No, señora Fernández. Ese bebé no es Verónica. El mundo se detuvo en ese instante. Mi respiración se volvió superficial mientras mi mente intentaba procesar lo impensable. Creo que Ricardo descubrió un secreto suyo y lo usó en su contra por años. Y ahora está usando a su hija para terminar lo que empezó. Me levanté tambaleante. Necesito aire. Hay más, dijo Martínez sosteniendo la carpeta. Ricardo tenía cuentas ocultas incluso para Verónica. Dinero que ni siquiera aparece en el testamento. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué me dice todo esto? ¿Qué gana usted? El abogado sonrió con tristeza. Digamos que tengo una deuda con la justicia. Y usted no merece lo que le están haciendo. Salí de su oficina con más preguntas que respuestas y un dolor en el pecho que amenazaba con ahogarme. La fotografía quemaba en mi bolso como un secreto tóxico. ¿Quién era ese bebé? ¿Y cómo había llegado esa foto a manos de Ricardo? Script part separator iguala. Tenía 3 días para recuperar mis pertenencias antes de que Verónica vaciara la casa. Con el corazón destrozado, regresé al que había sido mi hogar durante 30 años. Al entrar, encontré a mi hija supervisando a un equipo de tasadores. ¿Qué estás haciendo? Pregunté horrorizada al ver cómo etiquetaban los muebles que había elegido con tanto cariño. Inventario, respondió sin mirarme. Quiero saber cuánto vale cada cosa antes de decidir qué conservar. Verónica, estos son recuerdos familiares, no mercancía. Mi hija por fin levantó la mirada, pero sus ojos eran los de una extraña. Para mí solo son cosas viejas que ocupan espacio. A diferencia de ti, yo sí tengo visión de futuro. Cada palabra era como un cuchillo, pero me mantuve firme. ¿Puedo al menos llevarme mis objetos personales? Tienes 2 horas. Lo que no te lleves hoy, lo consideraré abandonado. Subí a mi habitación y comencé a empacar apresuradamente. Entre mis cosas, encontré una caja antigua que guardaba bajo llave. Dentro estaban mis diarios, fotografías y documentos importantes. Al abrirla, noté con horror que había sido manipulada. Faltaban páginas de mis diarios, específicamente de la época antes de conocer a Ricardo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. La verdad sobre Ricardo está en la caja fuerte de su oficina. Código 23 de julio del 85. ¿Quién podría saber esto? ¿Y por qué ayudarme ahora? Mientras guardaba el teléfono, Verónica apareció en la puerta. ¿Qué tanto escondes ahí? Preguntó con suspicacia. Nada que te importe, respondí protegiendo instintivamente la caja. Todo lo que hay en esta casa me importa, es mi propiedad, espetó acercándose amenazadoramente. Dame eso. Algo en mí se encendió, una furia que no sabía que existía. No, Verónica. Podrás quedarte con la casa, con el dinero, incluso con los recuerdos que compartimos. Pero no te llevarás mi dignidad. Por primera vez vi duda en sus ojos, como si por un instante reconociera a la madre que la crió. Tienes hasta mañana para desaparecer de mi vida, susurró antes de salir. Script part separator iguala. Esa noche, mientras organizaba mis escasas pertenencias en el sofá cama de Elena, no pude evitar pensar en el misterioso mensaje sobre la caja fuerte de Ricardo. ¿Debía arriesgarme? Tienes que intentarlo, me animó Elena cuando le conté. Si hay algo que pueda explicar todo este horror, necesitas encontrarlo. Pero la oficina de Ricardo ahora pertenece a Verónica. Sería allanamiento. ¿Y qué harás entonces? ¿Quedarte sin nada y con el corazón roto? Mi hermana tenía razón. No podía simplemente aceptar mi destino. A la mañana siguiente me vestí con determinación. Sabía que Verónica tenía una reunión con sus nuevos asesores financieros. Era mi única oportunidad. Llegué al edificio donde Ricardo había dirigido sus negocios durante años y saludé al guardia de seguridad, quien me reconoció inmediatamente.
Señora Fernández. Qué gusto verla después de tanto tiempo. Olvidé algunos documentos personales en la oficina de mi esposo, mentí con una sonrisa forzada. Verónica me pidió que los recogiera. El hombre no dudó ni un segundo. Para él, yo seguía siendo la respetable viuda de su antiguo jefe. El corazón me latía desbocado mientras subía en el ascensor. Al entrar en la oficina que tantas veces había visitado, me sorprendió ver que ya habían cambiado la placa de la puerta, Verónica Fernández, CEO. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro, tal como recordaba. Con dedos temblorosos marqué el código, 23 de julio del 85. Reconocí la fecha inmediatamente, era el cumpleaños de mi primer hijo, aquel que había perdido antes de conocer a Ricardo. ¿Cómo podía él conocer esa fecha? La caja se abrió con un clic que resonó en la oficina vacía. Dentro había un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo encontré una carta y un USB. Clara, si estás leyendo esto significa que finalmente la verdad saldrá a la luz. La letra era inconfundible. Ricardo había preparado todo esto. Pero lo que me heló la sangre fue la primera frase de la carta. Siempre supe sobre tu hijo. Y ahora tú sabrás sobre nuestra hija. Script part separator iguala. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. ¿Nuestra hija? ¿Qué quería decir Ricardo? Guardé rápidamente la carta y el USB en mi bolso, justo cuando escuché voces acercándose por el pasillo. Las proyecciones financieras son excelentes, señorita Fernández, decía una voz masculina. Verónica había terminado su reunión antes de tiempo. Cerré la caja fuerte y coloqué el cuadro en su lugar, buscando desesperadamente una salida. La puerta del baño privado era mi única opción. Me encerré allí conteniendo la respiración mientras escuchaba a mi hija entrar con lo que parecían ser varios hombres de negocios. Como pueden ver, la transición ha sido impecable, decía Verónica con una confianza que nunca le había conocido. Mi padre me preparó para este momento durante años. ¿Y qué hay de su madre? Preguntó alguien. Tengo entendido que interpuso una demanda por la herencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una demanda? Yo no había hecho tal cosa. Una mentira desesperada, respondió Verónica con frialdad. Mi madre intenta manipular a todos con su papel de víctima. Siempre lo ha hecho. Los rumores dicen que está investigando las finanzas de la empresa. Déjenla buscar. No encontrará nada que pueda usar. Permanecí inmóvil, escuchando cómo mi propia hija me describía como una oportunista. ¿De dónde venían estas mentiras? ¿Qué había hecho Ricardo para envenenar así su mente? La reunión parecía interminable. Cuando finalmente escuché que salían, esperé otros 10 minutos antes de atreverme a salir. El edificio ya estaba casi vacío cuando logré escabullirme hacia la salida. ¿Encontró lo que buscaba, señora? Preguntó el guardia amablemente. Sí, gracias, respondí con una sonrisa que me costó un mundo mantener. Afuera, la lluvia caía implacable como si el cielo compartiera mi dolor. No podía regresar al apartamento de Elena. Necesitaba un lugar seguro donde revisar lo que había encontrado. La verdad sobre mi vida estaba a punto de revelarse, y presentía que sería aún más dolorosa de lo que imaginaba. Script part separator iguala. Fui a una cafetería tranquila lejos del centro. Con manos temblorosas conecté el USB a mi laptop y abrí el único archivo que contenía, un vídeo. La imagen de Ricardo apareció en la pantalla. Se veía demacrado como si hubiera grabado esto poco antes de morir. Clara, si estás viendo esto significa que finalmente has decidido luchar. Siempre supe que lo harías eventualmente. Era cuestión de tiempo. Su voz sonaba diferente, casi arrepentida. Nunca te amé, Clara. Te elegí. Te elegí porque necesitaba a alguien que pudiera darle a mi hija el amor que yo era incapaz de sentir. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Verónica no es tu hija biológica. Su madre murió al darla a luz. Necesitaba una madre para ella, y tú, destrozada por la pérdida de tu propio hijo, eras perfecta. Las lágrimas nublaron mi visión mientras Ricardo seguía hablando. Investigué todo sobre ti antes de conocerte casualmente.
Sabía de tu hijo fallecido, tu situación financiera, tu desesperación por formar una familia. Fuiste el peón perfecto. Toda mi vida había sido una mentira. Cada momento con Ricardo planeado como una cruel estrategia. Pero ocurrió algo que no anticipé, continuó Ricardo. Amaste a Verónica como si fuera tuya. Le diste el amor que yo nunca pude darle. Y por eso con el tiempo comencé a odiarte. Porque ella te amaba más a ti que a mí. Pausé el vídeo, incapaz de seguir escuchando. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tengo pruebas de las actividades ilegales de Ricardo. Si quieres recuperar lo que te corresponde, encuéntrame en el Muelle Norte a las 8 de la tarde. Ven sola. ¿Una trampa o mi única esperanza? No tenía nada que perder. Guardé el USB y me dirigí hacia lo que podría ser mi salvación o mi ruina. Script part separator iguala. El Muelle Norte estaba prácticamente desierto a esa hora. El frío se colaba por mi abrigo mientras caminaba entre contenedores oxidados y el olor a sal marina. Cada sombra parecía amenazante, cada sonido me sobresaltaba. Señora Fernández, dijo una voz a mis espaldas. Me giré para encontrarme con una mujer de unos 50 años, vestida con sobriedad y expresión impenetrable. ¿Quién es usted? Pregunté manteniendo distancia. Mi nombre es Silvia Montero. Fui la secretaria personal de Ricardo durante 20 años. La observé con desconfianza. Nunca la había visto. Ricardo me mantuvo oculta de usted intencionalmente, explicó, como leyendo mis pensamientos. Yo manejaba sus asuntos privados. ¿Qué tipo de asuntos? Los que podrían mandarlo a prisión, respondió entregándome un sobre. Aquí hay documentos que prueban cómo Ricardo desvió fondos, evadió impuestos y falsificó firmas, incluyendo la suya. ¿Por qué me ayuda ahora? Su rostro se ensombreció. Porque también me traicionó. Me prometió protección y una compensación por mi silencio. En su lugar, dejó instrucciones para que su hija me despidiera inmediatamente después de su muerte sin referencias ni indemnización. No era solidaridad lo que la movía, sino venganza. Aún así, sus documentos podían ser mi salvación. Hay algo más que debes saber, añadió Silvia. Verónica no es tan inocente como parece. Ha estado involucrada en los negocios de su padre desde los 18 años. Conoce cada detalle de sus actividades ilícitas. Esta revelación fue como un puñal directo a mi corazón. Mi niña, mi Verónica, cómplice consciente de semejante maldad. Ricardo la moldeó a su imagen y semejanza, continuó Silvia. La entrenó para continuar su legado. ¿Por qué no me di cuenta? Murmuré para mí misma. Porque ambos eran expertos en engañarla. Ricardo solía decir que su mayor logro fue mantenerla a usted en la ignorancia todos estos años. Script part separator iguala. Me alejé del muelle con la cabeza dando vueltas y el sobre de Silvia apretado contra mi pecho. Las piezas encajaban en un rompecabezas macabro, mi vida entera había sido diseñada por Ricardo como parte de un elaborado engaño. No dormí esa noche. Revisé cada documento que Silvia me había entregado. Transferencias millonarias a paraísos fiscales, contratos falsificados con mi firma, propiedades ocultas en países extranjeros, y algo que me heló la sangre, un acuerdo firmado por Verónica cuando cumplió 18 años, comprometiéndose a continuar las operaciones especiales de su padre a cambio del 70% de su fortuna. A las 7 de la mañana, el timbre del apartamento de Elena sonó insistentemente. Mi hermana abrió la puerta para encontrarse con dos oficiales de policía. ¿Clara Fernández?, preguntó uno de ellos cuando me vio aparecer. Queda detenida por intento de extorsión y robo de información confidencial. ¿Qué? Esto es absurdo. Exclamé mientras me esposaban. Su hija Verónica Fernández presentó cargos esta mañana. Tenemos imágenes suyas entrando ilegalmente a las oficinas corporativas ayer. En la comisaría, me sentaron en una sala de interrogatorios fría y desolada. Mi mundo se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo había llegado a esto? De esposa y madre a sospechosa criminal. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, traje impecable y mirada penetrante. Señora Fernández, soy el detective Ramírez.
Su situación es complicada, pero antes de empezar formalmente necesito hacerle una pregunta no oficial. ¿Conoce usted a un hombre llamado Ernesto Vidal? El nombre me resultó vagamente familiar. Era amigo de Ricardo, creo. Lo vi en algunas fiestas. Ramírez asintió lentamente. Ernesto Vidal fue encontrado muerto esta mañana en su apartamento. Y lo último que hizo fue enviarme un correo electrónico sobre usted y su familia. Script part separator iguala. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Ernesto Vidal muerto? ¿Y había contactado al detective sobre mi familia? Vidal era el contador principal de las empresas de su esposo, continuó Ramírez. Su correo contenía documentos comprometedores y una confesión detallada sobre operaciones de lavado de dinero. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté intentando mantener la compostura. Según Vidal, usted fue intencionalmente mantenida en la oscuridad. De hecho, su testimonio la exonera de cualquier participación, dijo entregándome una carpeta. Estos son copias de lo que envió. Por alguna razón, quería protegerla. Revisé los documentos con manos temblorosas. Había estados financieros, fotografías de reuniones clandestinas y entre ellas, una imagen que me dejó sin aliento. Ricardo, Verónica y Ernesto Vidal en lo que parecía ser una bóveda, contando fajos de billetes. La fecha, susurré. Esto fue hace 5 años. Su hija ha estado involucrada desde mucho antes de la muerte de su padre, confirmó Ramírez. Y ahora parece estar limpiando cabos sueltos. ¿Cree que ella? No pude terminar la pregunta. Si creo que ordenó matar a Vidal. Es una posibilidad que estamos investigando. Mi cabeza daba vueltas. Mi dulce Verónica, ¿una asesina? Los cargos contra usted han sido retirados, señora Fernández, añadió el detective. Pero le recomiendo extrema precaución. Si su hija descubre que tenemos esta información, estaré en peligro, completé. Precisamente. Podemos ofrecerle protección si acepta colaborar en la investigación contra la organización que su esposo construyó y que ahora dirige su hija. Miré fijamente los documentos. Tenía 2 opciones, huir y abandonar todo, o enfrentar la oscura realidad y luchar por justicia. Detective Ramírez, dije con una determinación que desconocía en mí, ¿qué necesita que haga? Script part separator iguala. Ramírez me explicó el plan mientras regresábamos a un piso franco donde estaría protegida. Necesitamos que se reúna con Verónica. Que actúe como si estuviera desesperada, dispuesta a cualquier cosa por recuperar algo de la herencia. No creo que pueda enfrentarla sabiendo todo esto, confesé. Debe hacerlo. Es nuestra única oportunidad de obtener evidencia directa. Llevaría un micrófono oculto. Esa noche apenas dormí. La imagen de mi pequeña en mis brazos se mezclaba con la de la mujer fría que había ordenado mi arresto y posiblemente un asesinato. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, llamé a Verónica. ¿Qué quieres? Contestó con frialdad. Necesito verte, dije intentando que mi voz sonara quebrada. Por favor, solo una conversación. Hubo un silencio prolongado. Mi casa, esta tarde a las 4. Tienes 15 minutos. El equipo técnico instaló un diminuto micrófono en el broche de mi blusa. Repetimos el plan. Provocar una confesión sobre los negocios ilegales. Si siente que está en peligro, use la palabra recuerdos y entraremos inmediatamente, me instruyó Ramírez. Cuando entré a la mansión que había sido mi hogar, Verónica me esperaba en el salón, impecablemente vestida y con una copa de vino en la mano. Siéntate, ordenó. ¿Qué es tan urgente? He estado pensando, Verónica, comencé. Esta situación, no tiene sentido seguir peleando. Eres mi hija, te quiero por encima de todo. Ella arqueó una ceja. Y quiero proponerte un trato. No busco gran cosa, solo lo suficiente para vivir con dignidad. Verónica sonrió con malicia. ¿Después de robar documentos de la oficina? ¿De reunirte con Silvia? ¿De intentar sabotearme? Mi sangre se heló. Sabía cada uno de mis movimientos. ¿Cómo lo sé todo? Se burló. Mamá,
¿realmente creíste que podrías moverte sin que yo lo supiera? Tengo ojos en todas partes. Se acercó amenazante. Y ahora vienes con un micrófono, intentando tenderme una trampa. Antes de que pudiera reaccionar, llamó a 2 hombres que entraron inmediatamente. Revísenla, ordenó. Mis rodillas temblaron mientras los hombres me registraban. Encontraron el micrófono inmediatamente. ¿De verdad, mamá? Verónica aplastó el dispositivo bajo su tacón. ¡Qué decepción! La policía sabe que estoy aquí, dije, intentando mantener la calma. ¿Si me pasa algo, qué policía? ¿El detective Ramírez? Se rió con frialdad. Ya hemos tenido una charla muy productiva con él. Es sorprendente lo que el dinero puede lograr. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Había comprado también a Ramírez? Verónica, ¿qué te pasó? ¿Cómo pudiste convertirte en esto? Mi hija se acercó tanto que pude oler su perfume caro. No me convertí en nada, mamá. Siempre fui así. Papá vio en mí lo que tú nunca quisiste ver, ambición, determinación, frialdad. Cualidades necesarias para triunfar. ¿Y Ernesto Vidal? ¿También era necesario? Algo cambió en su mirada. Los traidores pagan su precio. En ese momento, la puerta principal se abrió con estruendo. No eran los hombres de Ramírez, sino un equipo táctico de la Fiscalía Nacional. Todos al suelo. Ahora. Verónica me miró con odio absoluto mientras los agentes la esposaban. Tú. Siempre fuiste tú. Gritó. Destruiste todo lo que papá construyó. Entre el caos, vi a Silvia entrando con un grupo de agentes federales. El micrófono era señuelo, me explicó mientras me alejaban. El verdadero estaba en tu reloj. Y Ramírez nunca estuvo comprado, todo era parte del plan. 3 meses después me senté en la sala del tribunal para escuchar el veredicto. Verónica, vestida con el uniforme naranja de prisión, ni siquiera me miró cuando la sentenciaron a 15 años por fraude, evasión fiscal y complicidad en homicidio. Mientras la sacaban de la sala, nuestras miradas finalmente se cruzaron. No vi arrepentimiento, solo una promesa silenciosa de venganza. La justicia se ha hecho, dijo Elena apretando mi mano. No, respondí con lágrimas. Solo hemos cerrado un capítulo doloroso. Una semana después, recibí una carta del nuevo juez de sucesiones. El testamento de Ricardo había sido invalidado por estar vinculado a actividades criminales. Como su viuda legal, me correspondía el 50% de los bienes legítimos. La ironía no pasó desapercibida, el hombre que planeó destruirme terminó devolviéndome lo que me pertenecía. Decidí usar parte de ese dinero para crear una fundación para mujeres vulnerables. La última página del diario de Ricardo, que Silvia me entregó después del juicio, contenía una confesión final: Clara fue mi mayor error. Subestimé su fortaleza. Si algún día descubre la verdad, probablemente sea mi ruina, incluso desde la tumba. Y así fue. Al final, quien heredó no fue solo dinero, sino dignidad y verdad.